El siglo XIX fue en Occidente, digamos, el siglo en que los liberales, pensamiento liberal que empieza desde luego en Inglaterra y que continúa hasta nuestros días, ¿no? Grandes filósofos liberales, ¿no? Hobbes, Locke, todos estos grandes pensadores que luego siguen von Hayek y Popper, filósofo extraordinario, y muchos más. Adam Smith, desde luego, con la salud de las naciones, que gratuitamente denostado. Bueno, todos ellos vimos, impactaron en la Ilustración, en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos y esos movimientos en la independencia de todos los países de América en 1810. Nosotros ya vimos que no estuvimos de acuerdo con la independencia, absolutamente. Bueno, pero el siglo XIX en México fue un siglo de lucha entre liberales y conservadores. Lucha que se acaba finalmente en esa fusión que fue don Porfirio Díaz y sus 30 años. Fue un siglo de mucha guerra, de mucha inestabilidad. Perdimos la mitad de nuestro territorio como país. La Iglesia tenía 3/4 partes del territorio nacional. Las leyes de reforma, de desamortización de los bienes eclesiásticos. Hace una guerra, la guerra de reforma. Luego don Benito decreta la suspensión de pagos, tratan de invadirnos, en fin. Finalmente los Estados Unidos nos invaden en 1847. Bueno, pero vamos nosotros a puntualizar. Hubo enfrentamiento entre liberales y conservadores en Yucatán, sí, pero no armados. Ni tampoco guerra por los bienes de la Iglesia. Ojo, Ojo. Ni guerra por los bienes de la Iglesia. Cuando los conservadores mexicanos van a buscar a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Charlotte, la princesa Charlotte, la emperatriz Carlota. Es curioso, en México todavía se le sigue llamando, me llama mucho la atención, el emperador y la emperatriz Carlota. Bueno, cuando ellos vienen, Gutiérrez de Estrada, un campechano, es decir, un yucateco, ya nos habíamos separado, ¿no? Pero bueno, un hombre con muchos parientes aquí, tiene muchos descendientes. Bueno, él no tuvo descendientes directos, pero sí sobrinos, y aquí hay muchísimos descendientes de Gutiérrez de Estrada. Él fue el que hizo el movimiento. Nosotros nos protestamos profundamente imperialistas, por eso vino la emperatriz Carlota. Estuvo a Cisal, estuvo en Mérida, donó la verja esta de la catedral, no la actual, su antecesora, la que tenemos. En fin, siguió por Campeche y estuvo en Mocuiché. Bueno, cuenta la leyenda que le embarazaron y por eso se fue. Bueno, pero Sara Sekovic, lo que tú dices. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? El general Weygand es el presunto hijo de ella y un capitán de su escolta, porque aparentemente no tenía encuentros cercanos con el emperador. Pero ya son chismes de la historia y eso no nos ocupa. Nosotros no tuvimos ese enfrentamiento. Sí tuvimos, desde luego, un momento determinado, el enfrentamiento entre partidarios del imperio y liberales, y ganó Cepeda Peraza. Pero no fue el gran hecho del siglo XIX en Yucatán. El hecho del siglo XIX en Yucatán
es la guerra de castas. De hecho, es el hecho histórico más grande. Quizá haya dos, la caída del meteorito y ese, pero procurado por los hombres es la guerra de castas. Es el levantamiento indígena en toda América, donde ganan los indígenas. Estuvieron a punto, Mérida estuvo a punto de caer en manos de los rebeldes. Y no cayó. Es uno de los misterios de la historia. Hay historiadores que con toda justa razón dicen que no es cierto eso. Es bastante absurdo que los indígenas no entraran porque tenían que ir a cosechar el maíz. Porque si hubieran ido a cosechar el maíz, ahí van los otros y les dan una buena sacudida. Pero eso no fue así. ¿Por qué no entraron? Estuvieron a punto de entrar, hubieran ganado. La gente estaba huyendo de Mérida, despavorida, porque ya sabía lo que había pasado en la toma de Valladolid. Una cosa sangrienta, una cosa horrorosa, una cosa realmente horrible. Arrastraron a los curas por las calles, mataban a los nenés, a los niños, fue algo. Violaban a las mujeres y las descuartizaban. Pero cuando digo descuartizaban, las descuartizaban. Y si sacaban los machetes y las pegaban una buena machetiza. Bueno, hasta que el gobierno federal decide y dice, bueno, ustedes no pueden convivir. Y separa a los indígenas y los ponen en Santa Cruz. Yo estoy de acuerdo con los que piensan que no se debe decir Chan Santa Cruz. Chan es pequeño, sino se debe decir Santa Cruz. Y esa es la capital de los indios. Y Mérida es la capital de los blancos. Es la segunda noción de la ciudad blanca. Habíamos visto la primera, es la guerra de cuando la conquista, no cayó ninguna ciudad, pero sí se dejó venir Nachicocón y no, vete allá a tu reino, haz lo que te dé la gana, pero no te vengas a meter en Mérida, porque Mérida es nuestra, es de los blancos. Y Mérida y Valladolid son las dos únicas ciudades que por siglos en la península tuvieron nombres españoles. Nos separan, seguimos con escaramuzas tremendas. Sí hubo desde luego, lo ha documentado muy bien don Carlos R. Menéndez González, y algunos otros historiadores. Sí hubo una cacería de indígenas que se vendían como esclavos a Cuba. Se llevaban a Cozumel y ahí venían los cubanos y los compraban para la caña de azúcar. Y se pagaba un impuesto por eso, a las arcas del Estado. Y todavía había gente que salía con sus asistentes a cazar indígenas. También los indígenas cazaban blancos, ¿no? La novela de estudio de Reed, ¿no? Sabemos. Y hay algo terrible, ¿eh? Cazaban blancos, los llevaban, los encerraban, los mataban de hambre, y un buen día los amarraban, los llevaban a un paraje, se quitaban toda la ropa a los indios y los macheteaban. Pegaba la sangre, una cosa espantosa. Después se bañaban y se volvían a poner la ropa. El albo traje. Ese fue el hecho histórico y tuvimos dos situaciones que marcan mucho ese periodo y parte del siglo XX, la imagen de Yucatán en el resto de la República. Don Justo Sierra O'Reilly, el papá de don Justo Sierra Méndez, un hombre extraordinariamente brillante, un hombre excepcional que hizo cosas maravillosas como es el padre de la literatura en Yucatán, fundador de la novela histórica, es el autor del primer Código Civil, tradujo del francés el Código Civil napoleónico. Es el padre del periodismo. En Yucatán era un hombre de muchas luces,
Pero la intervención norteamericana y cuando estaban la guerra de castas, él, que era yerno de don Santiago Méndez, que junto con Barbachano se alternaban el poder, va a vender Yucatán a los Estados Unidos. Estás en guerra con México, cómpranos a nosotros y haces una tijera, una suerte de tijera. Los norteamericanos, inclusive el vicepresidente de los Estados Unidos, le dice, lo trata muy mal, terriblemente mal. En las cartas que le mandó a su esposa Conchita, Méndez se descubre lo mal que lo trataron, ¿no? Le dijeron, oiga usted, ¿qué motivo tiene usted? ¿De qué se trata esto? No es para salvar a la civilización occidental. ¿Qué civilización occidental? ¿Cuántos son los blancos? 60,000 y los indios 600,000. Pues háganse ustedes de allá. Ustedes no son los dueños. La guerra de castas pudo tener el antecedente en el hecho de que se armaron a los indígenas para hacerle frente a Santana, y cuando nos separamos de la República, ¿no? Siempre deseamos estar separados. Siempre. Desde la independencia. Y pues al armar los indígenas, después se nos dejan venir encima, y posteriormente ya los británicos les vendieron los pulvizones, esas armas de repetición que tenían. Realmente ese fue un acto terrible que nos puso muy mal, la actitud de don Justo Sierra. Después su hijo fue un gran personaje del porfirismo y un gran personaje de México. Don Porfirio lo toleró. Era el ministro de Instrucción Pública, él fue fundador de la Universidad Nacional, que conjuntó en una sola universidad todas las escuelas que habían, y introdujo a muchos poetas y escritores a trabajar con don Porfirio. Hay que estudiar esa época de la historia desde este punto de vista. Los poetas posteriores, los pintores, todos de la época de la Revolución, sí, los contemporáneos y los mismos muralistas, se educaron en las escuelas porfirianas de don Justo, vamos a decirlo así. Pero bueno, el papá fue visto como un traidor, digámoslo así. No tuvo el destino de Santana. Y tuvimos a otro gran personaje de la independencia, un gran redactor de la Constitución, un tipo extraordinario, don Lorenzo de Zavala. Yucatán se llamaba, quizás se siga llamando, no se ha cambiado el nombre, Yucatán de Zavala. Habría que revisar los diarios de debates del Congreso local. Don Lorenzo de Zavala fue vicepresidente de la República de Texas y estuvo del lado de los norteamericanos cuando nos quitaron ese territorio. Entonces, decir en el siglo XIX yucateco era decir traidor a México. Esto se revierte cuando gana Cepeda Peraza, que había peleado en la guerra de castas del lado de los blancos, fue el general que peleó contra el imperio, con el que estábamos muy contentos nosotros, y don Manuel Palomeque Solís escribe el himno yucateco. No es un himno que cante a Yucatán, es un himno que canta al triunfo de las fuerzas revolucionarias. Era una suerte, por eso se le llamó posteriormente el himno yucateco, era una suerte de desagraviar a la nación de lo que habíamos hecho antes de estar queriendo, de aliarnos con el extranjero, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir, esto es Yucatán. Alguien que canta el triunfo de la República, al triunfo de don Benito Juárez sobre el invasor.
no somos gente que se alía al invasor. Sí, somos gente que se alía al invasor, pero cantamos esto en ese momento, ¿no? Esa dualidad la vamos a ver, como sucede siempre entre los hombres, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Unos se van por un lado y hay una reacción. La actitud de la Ciudad Blanca, la actitud de la guerra, frente a la guerra de castas, prevalece hasta nuestros días. En el 2010 inauguramos o develamos una estatua, es increíble esto, en el bicentenario de la independencia a los Montejo, a los conquistadores. En la ciudad de Mérida no existe una sola estatua para los héroes de la guerra de castas. No existe una sola estatua. Existe para los héroes de la guerra de castas del lado de los indios. Jacinto Pat, Cecilio Chi. En el Paseo de la Reforma sí hay para ellos. Pero tenemos en Mérida para Sebastián Molas en Santa Lucía, para Eulogio Rosado, en el Parque Eulogio Rosado, tenemos a don Justo Sierra, que no peleó con las armas, pero fue personaje de una tremenda estatua. Y tenemos la estatua de Cepeda Peraza en el Parque de los Hidalgos. Hay que decir que cuando se pone la estatua de don Justo Sierra, pues su hijo era ministro de don Porfirio, vino él a inaugurarla, y don Olegario y las personas que la patrocinaron tuvieron el cuidado de poner, existe ese título, padre de la literatura gótica de la generación del 21, algo así, dicen de la generación. Es decir, se aclara por qué es, ¿no? Y sí lo fue, y sí tuvo todas las virtudes que hemos dicho. Ese fue el siglo XIX y una que tiene concordancia con lo que había pasado en la independencia, con lo que había pasado en la colonia, con lo que había pasado en la colonización de Yucatán y que se ha prolongado en cierta forma hasta el siglo XX. En 1930 y tantos, el Congreso del Estado le pone al Paseo Montejo el nombre de Nachicocón. Ya lo hemos dicho muchas veces. Alguna gente lo reconoce así. Pero la ciudad de Mérida nunca lo llamó Nachicocón. Lo llamó Montejo. Si ustedes se dan cuenta, hay un fraccionamiento Montejo bastante grande. Hay un colegio Montejo. Había una cerveza Montejo, no sé si hay. Una sala de fiestas populares, cuando no había discoteca, la sala de fiestas Montejo. Es decir, tenemos todavía esa reverencia hacia los personajes, hasta estos personajes fundadores del lado de los blancos. Esta es su ciudad. Lo vimos al principio del siglo XX, cuando se hace el Paseo Montejo, era la avenida de los conservadores, a la cabeza de los cuales estaba el general Francisco Cantón y todos los que compraron terrenos para hacer sus casas allá. En respuesta se hace otra avenida más modesta, con menos pretensiones, que es la avenida Reforma, que era la avenida de los liberales, que eran los que se enfrentaban. Finalmente, como dijimos, don Olegario, su gobierno, un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre, el fundador del Instituto Literario, era secretario de Cepeda Peraza, el antecedente de la Universidad del Instituto Literario es don Olegario, por eso está ya en el mural del Salón del Consejo, un mural que tiene tengo reservas para ese mural, pero bueno, eso es otra historia. Y por eso se le hizo un sepelio muy importante cuando lo trajeron de Cuba, donde murió. Bueno, ahí los liberales se volvieron conservadores, ¿no? Con las haciendas, con el esclavismo de la gente que trabajaba en las haciendas, la falta de libertad. Es mentira que maltrataran a los indígenas. Eso no es cierto. Nadie maltrata a su automóvil, nadie maltrata a sus máquinas,
las cuidan. Aquí en las casas había camas, como hospitales, para traer a los que estaban enfermos. Se les daba un buen trato. Los collares, los rosarios de filigrana y de cocoyol y el oro que se puede ver en los pueblos, viene de esa época. Empezaban en casa, pero no les daban libertad. Y eso es terrible. El Quijote dice, en el primer discurso liberal de la historia, le dice el Quijote a Sancho: Sancho, la libertad es el don más preciado que existe sobre la tierra y bajo los cielos. Por la libertad y por la honra se debe aventurar la vida. Pero bueno, viene la revolución. Hay algo muy importante que ocurre también en concordancia con todo esto, ¿no? Se va don Porfirio, viene este maldito hombre Victoriano Huerta a matar a don Pancho Madero. Él no cayó muy bien aquí, dicho sea, y no de paso. No hubo revolución, aquí nunca no hubo revolución. No cayó muy bien y don Antonio Medís Bolio, junto con otro señor peón, le ofrecen a Victoriano Huerta $8 millones que iban a dar los hacendados yucatecos, 8 millones de pesos, para financiar su estadía en el poder. Victoriano Huerta era un borrachito, ya sabemos, hizo barbaridades, atrocidades y lo sacaron. Se levantó Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, con todos los bárbaros del norte, y vinieron, arrancó a correr y se murió cirrótico el hombre este. Pero cuando llega el general Carranza se entera, aunque general ni general era don Venustiano, era un senador porfirista. Con que los yucatecos, muy bien, pues manda a un coronel Ávila y dice: ahora me hacen efectivo el crédito, pero para la revolución cabrestos. Y no llega a recolectar 8 millones, pero sí 6 millones y pico. Los yucatecos, a pesar de que no hubo hecho de revolución, somos los accionistas de la revolución. Pagamos en parte la revolución mexicana. Al menos la de la primera hora. Seguimos trabajando, pero bueno, con Alvarado viene e impone la revolución. Salvador Alvarado es un hombre de luces y sombras. Le pega el primer gran golpe al Enequén, absurdo, sube los precios, porque las casas exportadoras los tenían deprimidos y recibían su mordida de los intermediarios norteamericanos, ¿no? International Harvester y las McCormick, o sea, digo, que hacen International Harvester y la otra casa de don Eusebio, en fin, don Olegario y don Avelino, su yerno, se agandallaban una lana por todo eso, se hace una fortuna enorme. A ellos, a los intermediarios de las casas enequeneras, del Enequén, los que exportaban, es a los que les dice Salvador Alvarado la Casa Divina. Y ninguno de ellos, si vemos los nombres, pertenece a la Casa de los Hidalgos de la colonia. Absolutamente ninguno de ellos. Claro, la noción de la Casta Divina, hemos dicho, es anterior, ¿no? Primero viene de los mayas, como pueblo elegido. Mayap quiere decir mano, Ayap muchos, los que no son muchos, porque aquí viven los hombres puros y santos. Los españoles, cuando oyeron eso, dijeron: ay, papacito, permíteme, yo pertenezco a la milicia angélica porque yo te estoy trayendo la cruz, tú estás adorando aquí al diablo, a la culebra. Imagínense el horror que les causó a estos cristianos, porque en la tradición cristiana la serpiente es el demonio. Y estos adoraban a Cuculcán, la serpiente emplumada, que era lo mismo que Quetzalcóatl. Bueno, ese es un gran golpe, terrible golpe que le pegan a la industria en general. El segundo golpe se le pega el reparto de las haciendas, de destruir, destazar las haciendas. Y el tercer golpe fue
la expropiación de las cordelerías. Muy bien pagadas. No estoy tan seguro que también, ¿eh? No estoy tan seguro. Algunas sí, pero no todas, ¿eh? Estuvieron muy bien pagadas. Hay momentos en que se asombra uno, se pasma en la historia de Yucatán. Primero, yo siempre me he preguntado por qué nadie protestó cuando nos quitaron Quintana Roo. Yo pienso que porque la oligarquía de aquel entonces veía a Quintana Roo como la tierra de los indios, de los bárbaros, no como un futuro Cancún. Pero bueno, había muchas cosas maravillosas, había chicle, un ejército allá hasta un ferrocarril, ¿no? Que salía Villa Chico, me parece. Había madera, muy buena, buenísima. Y había otras cosas. Pero nadie protestó. A algunos les tocó allá su terrenito, su tremendo terreno, ¿no? Su terrenito. Pero nadie protestó. Les quitaron las haciendas. Las protestas fueron muy leves. Sí, lograron recuperar la pequeña propiedad. Los obligaron a entregar las cordelerías y tampoco protestaron. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Uno se queda asustado. Otra pregunta que uno se hace es, siendo muy conservadores como hemos sido, a pesar de haber tenido a Felipe Carrillo Puerto, quiero decir algo, hasta los revolucionarios en Yucatán han sido conservadores, o un poco conservadores. Figura muy importante es Felipe Carrillo Puerto, muy importante, ¿no? En el pensamiento revolucionario y socialista de México. No fue un mártir de las ideas, no fue. No se ha podido, lo que se ha podido acreditar es que él se fue para quererse casar con la gringa, con Alma Rita. Pero no se estaba yendo a otra cosa. Él hubiera enfrentado a Ricardo Esbroca, que mandaron para someterlo, él hubiera ganado. Pero él tenía ganas de irse a reunirse estaba loco por la mujer esta. Es más bonito que sea mártir del amor a que sea mártir de las ideas políticas. Las ideas políticas cambian, no tienen importancia, el amor es muy hermoso, ¿no? Es muy poético. También él apoyó a Edward Thompson en el saqueo de Chichén. Por eso Edward Thompson se va cuando él se muere. Le hace la carretera a Chichén, se la hace Don Concho Castro, el gran carretero de Yucatán. Bueno, y después sus hijos, ¿no? Don Poté, Don Manís, y luego sus nietos también hacen carreteras, son camineros. Y la siguiente generación también, eso es muy interesante, ¿no? Nosotros tuvimos una revolución muy light, desde luego.
gobiernos revolucionarios, a pesar de Carrillo y a pesar de Lázaro Cárdenas, de lo que hicieron, todo vino de fuera. Y lo soportamos. Hay otro pasaje que es pasma, ¿no? Nuestro conservadurismo es una realidad, sigue siendo una realidad. Y se sorprende uno que aquí la guerra cristera no haya tenido mayor trascendencia. No ha tenido ninguna batalla. Cerraron las iglesias desde Alvarado, destruyeron la catedral, el retablo, las capillas de Nuestra Señora del Rosario, la capilla de San José, ahí donde está el pasaje de la Revolución, que no se debería llamar pasaje de la Revolución, porque eso es infamar a la Revolución. La Revolución hizo cosas más positivas, o cosas positivas realmente, y no ese acto de destrucción del patrimonio histórico de Yucatán. Pero no hubo ningún pleito, la gente se casaba a escondidas, los padres andaban pero no hubo ningún enfrentamiento. En una sociedad sacaron al señor arzobispo, sacaron a los sacerdotes, un señor bajó a don Martín Kirchner, lo sacudió de su auto y lo sacó, se lo llevaron, lo tuvieron y lo sacaron, que era arzobispo. Ese también es otro detalle que sorprende mucho. Yo creo que es una aversión a la violencia y es una aversión y es demostrarse a favor de ese concepto maya de vivir en armonía. Claro que los mayas eran terriblemente bravos, esos de que los mayas eran... No es cierto. Finalmente, la ciudad de Mérida da la muestra, así como los héroes de la guerra de Casa del lado de los blancos y como el Paseo Montejo y como otras cosas, da testimonio de la historia. Y hay una avenida en que se juntan los empresarios con los gobernantes revolucionarios. Es la avenida Colón. Ahí hay casas de gobernadores, está la casa de Torre Díaz, está la casa de don Pepe González, Beitia, que será de don Pepe Patrón, está la casa de Bartolomé García Correa, que fue de Bartolomé García, está la casa de don Ernesto Novelo, enfrente del personaje que ya lo encarna esa unión de la revolución con la empresa, que es el licenciado Vicente Rosa Cámara. Ahí está su casa, vive su hijo, Víctor, ahí. Y estaba la casa de don Fernando Ponce Cámara, que ahora pertenece a la familia, ahí vivió don Elías Dájer Naum, y pertenece todavía a la familia Dájer. En fin, es sumamente interesante que ahí se da la unión y desembocan en Justo Sierra, en el estado de Justo Sierra. Y en el otro lado, en el estado de Hidalgo. Y de verdad que ahí se unen, ¿no? Seguimos siendo conservadores. En la segunda mitad del siglo XX volvimos a mostrar nuestra vena democrática también. Ahí en el campo de la democracia, yo creo que por allá canalizó los hacendados despojados, los cordeleros, algunos canalizaron su inconformidad, ¿no? Los Molina, desde luego, los Laviada y muchos otros, los Cámara. Y dimos la batalla por el agua potable, por aquel asunto del agua potable, que querían poner unas tarifas y el préstamo, etcétera, etcétera. Vi un pleito terrible, otro pleito tremendo, con la Federación. El expresidente Díaz Ordaz nos llamó casi la vergüenza de México, Campeche. También dijo que si creíamos que él era hijo de policía, que no sé por qué dijo eso, que si estaba sentado en una anafre o no sé cuánta cosa. Barbaridades, además nos dijo cosas terribles, ¿no? Que sigan tomando el caldo de microbios. Alguien le informaba mal, habría que averiguar quién.
alguien le informaba mal, alguien le informó mal al presidente Díaz Ordaz en muchos momentos cruciales, alguien que era toda su confianza. Pero después cambió. En un hecho histórico, sin precedentes, suspendió todas las obras federales que se estaban haciendo en Yucatán. Bueno, después cambió, se rehabilitaron e hizo una obra que se estaba pidiendo desde mucho tiempo atrás, que era el puerto de abrigo de Progreso, que el ingeniero Manuel Mier Terán había luchado mucho con don Nico Gutiérrez, el licenciado Nicolás Gutiérrez Pincus, y que querían hacer también que la entrada al puerto de abrigo, porque la flota se destruía cada año con los nortes, se dragara y allí entraran barcos de mayor calado. Eso no se hizo. Pero el puerto de Yucalpetén fue como un acto de desagravio a la actitud que había tomado el gobierno federal. Sin embargo, ganó las elecciones don Víctor Correa Rachó y prende de una forma avasalladora y prende el panismo. Los grandes líderes del PAN salen, Carmen Robleda, desde luego, bueno, claro está, Robert Cicero McKinney, también era de familia de Guerrero, don Benito Rosell Isaac, el licenciado Bolio Pinzón, los jóvenes, Carlos Castillo Peraza, Cachicha, que fue maestro mío, en fin, se va gestando toda esta generación y todo el panismo, que luego, muchos años después, llegan al gobierno estatal con Patricio Patrón Laviada. Claro que también posiblemente ganó don Víctor Correa Rachó la gubernatura a don Carlos Loret de Mola, que había sido panista, que había estado en la segunda directiva del PAN. Y bueno, se queda don Carlos y ese era un gobernante de derechas, un gran gobernador, fue un buen gobernador, sin lugar a dudas. Le debemos muchas cosas, le debemos el circuito Colonias, le debemos el periférico, le debemos una obra carretera muy ambiciosa, modesta, porque tenía que ser modesta, había muchos recursos. Ya luego Patrón Laviada es el que hace la gran obra de las carreteras en Yucatán, las amplía, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene el gran enfrentamiento que marca la segunda mitad del siglo XX en Yucatán, que es el enfrentamiento entre otro gran líder estudiantil, líder de las comunidades agrarias, que fue Víctor Cervera Pacheco, y Carlos Loret de Mola, madre una de golpe. Ahí sí ya vemos el asesinato de Charras, los líderes estudiantiles, cuando en el 68 no pasó nada en Yucatán. El 68 fue un año axial en el mundo entero. Hubo problemas en Pekín, hubo problemas en París, hubo problemas en ciudades de Estados Unidos, desde luego el drama de México, Tlatelolco. En Yucatán no hubo nada. Otra vez. Si no nos acompasábamos con el tiempo. Tiempo después, en el 73, me parece, ocurren los grandes disturbios y los grandes problemas con los estudiantes, etcétera, etcétera. Víctor Cervera es el gran personaje, fue un magnífico alcalde, un hombre también, no diríamos que era un hombre totalmente revolucionario, pero había no diríamos, ¿no?, que era un hombre totalmente revolucionario, pero era un líder campesino también, que el destino le jugó una pasada, o iba muy bien con el tiempo, como Churchill, estaba muy al ritmo del tiempo, porque él fue líder nacional de la Confederación Nacional Campesina, y es el secretario de la Reforma Agraria que revierte el ejido en el gabinete de Salinas de Gortari. Fue 2 veces gobernador. Es increíble. Los números de su segundo gobierno no fueron buenos. Como alcalde es
un grandísimo alcalde. Fue un extraordinario alcalde que pavimenta todo el sur de la ciudad, que no estaba, increíble, no estaba pavimentado, se pavimenta hasta principios de los 70. Fue un gran alcalde, un tremendo alcalde, a quien lo echa Loré de Mola, pero bueno, esa es otra historia también. Pero sigue habiendo ese compás, digamos, conservador, hasta con don Víctor Cervera Pacheco, muy conservador. Posterior a él, pues estuvo el licenciado Macena Schaffer también, y también otros gobiernos, ¿no? Fueron no fueron propiamente como vimos en otras partes, en Tabasco, Jalisco, o en algunos otros, en Veracruz, gobiernos así muy arrancados. Claro, Carrillo, pues sí, Felipe Carrillo. Ahora, la sociedad yucateca volvió a abrirse al mundo, quizás estuvo un poco cerrada, durante un tiempo estuvimos muy abiertos, en la época del Enequén, llegaban barcos de todo el mundo, a Progreso. Ahora somos una sociedad muy abierta. Otra vez tuvimos la necesidad, y ahora con una lucidez extraordinaria, de salir a vender, a conquistar mercados. Y hay compañías que lo han logrado de una manera excepcional. Conquistar mercados nacionales y conquistar mercados internacionales. Somos un mercado pobre, 2 millones de habitantes en Yucatán, algunos de ellos muy pobres. El mercado es débil. Pero bueno, ya esa es la característica del Yucateco moderno. Desde luego, y sin lugar a dudas, quizás se lo debamos a don Víctor Cervera Pacheco. Voy a ser muy claro, somos, pues si no el estado más seguro, uno de los estados más seguros del país. Eso nos ha vuelto un poco un referente internacional. Nos ha vuelto muy atractivos para que la gente venga a vivir. Por eso el boom inmobiliario nos ha hecho muy atractivos para ciertas inversiones. También no hay que dejar de pasar que la crisis, alguna vez lo hemos dicho, la crisis del Enequén, de haber cerrado las cordelerías, trajo como consecuencia el surgimiento de un espíritu microempresarial en el Meridán. Aquí no hay empleo, entonces hay que sacar la lata de cochinita el domingo, y si se puede diario. Hay que hacer tamales, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tablillas de chocolate, hay que urdir hamacas, por decirlo así. Hay que ver qué se hace, ¿no? Y por eso no hay pobreza. Sí, claro que hay pobreza, pero menos de lo que hay en todas las ciudades de México. Ese es un detalle sumamente importante. Mucho menos de lo que hay en la media de la pobreza en México. Porque aquí nos hemos visto obligados a chambear. Ese es el sueño de muchas sociedades europeas, y nosotros lo hemos alcanzado, y lo hemos alcanzado con un aire limpio. Eso no se debe a ningún gobierno. Últimamente se están atendiendo a las microempresas, relativamente. Pero eso es últimamente, hace unos años. El espíritu del microempresario meridano brotó como el lirio del campo, brotó como el tajonal por sí mismo. Gracias a Dios, y no están agrupados, y no tienen líderes, y no hacen pidiendo cosas, bendito sea Dios. Es decir, ahí subsisten porque subsisten, porque dan la vida, porque se entregan, la familia, la casa,
hay un equilibrio extraordinario, ¿no? Hemos hablado mucho de eso nosotros, ¿no? Que en una esquina puede haber tienda de tamales, cocina argentina, clases de ballet, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante todo ese fenómeno en la ciudad de Mérida. Interesantísimo, estudiado por algunos estudiosos, algunos investigadores. Enfrentamos el futuro con incertidumbre en un país donde hay mucha guerra. Pues tenemos que enfrentarlo con incertidumbre, a pesar de ese valor extraordinario que tenemos, que es la paz, que también está en el ánimo de nosotros, desde luego, ¿no? La paz no debería ser un asunto policíaco. Eso Colombia nos demostró y conviene que algún día se reflexione. Nosotros lo hemos dicho, es un asunto de la ciudadanía, apoyado con una policía, desde luego, porque no es el carácter, no somos nosotros los que vamos a empezar haciendo maldades. Hay gente que venir hace, como decimos, a conquistar el mercado de la droga y a hacer barbaridad y media. No somos nosotros, ¿no? Propiamente. Enfrentamos un futuro con incertidumbre. ¿Quién no lo enfrenta? En México, estoy hablando de México, en América Latina. Yo creo que esto es muy sencillo como se tiene la medida. Es dejar de vender armas indiscriminadamente. Estados Unidos lo tiene que entender, es víctima de esa venta de armas. Le dan a un muchacho, le dan a una persona que no está en sus caballos un arma, se presenta en un lugar público y mata a 20 personas, 30 personas, niños y ancianos y todo, y luego se mata él. Entonces es decir, Don Benito, cuando quiso pelear con Maximiliano, con el imperio, se fue a los Estados Unidos y ahí lo armaron. Madero, cuando quiso pelear con Don Porfirio, la revolución, se fue a los Estados Unidos y de ahí lo armaron y de ahí vino. De ahí viene todo. Es la manera que va a ganar. Y también posiblemente la ciencia vaya a acabar con el mercado de las drogas. Es decir, crear sustitutos de las drogas que hagan el efecto. Es dramático ese problema de la humanidad. Terrible. En países, los Estados Unidos. Las cifras son alarmantes. La gente que se muere en México también debe ser por el consumo de ciertas cosas. En España fue un problema de salud pública. Se morían en sus computadoras trabajando los muchachos, los hombres jóvenes. No tenemos ese problema, no hemos llegado a esos niveles nosotros, el consumo es muy bajo, no así del alcohol, y el alcohol te lleva al otro problema. Hay que trabajar muy duro en ofrecer alternativas de ese vacío que ha generado el desencanto por las utopías. Es decir, no hay ideología y no hay religión. Y eso le crea un vacío a las nuevas generaciones que también los gobiernos deben atender. Nadie se ocupa de la infraestructura espiritual. ¿Cómo me llama la atención eso, no? Salvo algunos gobiernos. Se ocupan de la infraestructura material y que cada quien vea cómo se arregla, ¿no? Nada, hay que ocuparse también. El hombre ha diseñado una serie de cosas a lo largo de su historia para llenar esos vacíos. La religión es una cosa, la filosofía es otra, el arte es otra, la ciencia es otra. Y desde luego un concepto nuevo y muy desafortunado, que es la felicidad, que es quién sabe. La felicidad. Cuando los pueblos, por ejemplo los judíos, no hablan de felicidad. Ningún pueblo habla de felicidad de la antigüedad. Los judíos hablan de un concepto precioso: shalom, paz. Es que seas feliz, ¿qué rayos es eso de ser feliz? La felicidad es un imposible, ¿no? Es estar en la búsqueda de algo, es un camino, ¿no? Que muchas veces deja una gran insatisfacción. No sucede con el éxito. El éxito es como las estrellas vacías que atraviesan el cielo, ¿no? Ya no tienen luz, ya están muertas, pero siguen atravesando el cielo por el tiempo que tarda, que tardamos nosotros en verlas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El éxito está vinculado al dinero, al que tiene dinero, al que tiene prestigio,
etcétera, etcétera. Y eso trae unos desencantos espantosos. Espantosos. Bueno, si este comentario les gustó, suscríbanse a este canal. Y a todos mis amigos rotarios les mando un abrazo muy cariñoso. Espero que haya servido esta conferencia.